El aire en el penthouse de Alejandro era tan frío y estéril como la pantalla de su tablet, donde se desarrollaba una videoconferencia multimillonaria. Sentado en su silla de diseño italiano, un trono de cuero y acero en medio de un palacio de cristal y mármol, él apenas escuchaba las proyecciones financieras. Sus ojos, afilados y desconfiados, estaban fijos en otra ventana abierta en su pantalla, la transmisión en vivo de las microcámaras que había instalado en su propia casa. Cada rincón de Museum, aquel espacio que gritaba riqueza pero susurraba soledad, estaba bajo su escrutinio. Su asistente le había advertido que la gente en la posición de Sofía, la nueva cuidadora de su madre, a menudo buscaba aprovecharse, y Alejandro, un hombre que construyó su imperio sobre la base de la desconfianza y el control, estaba decidido a no ser la víctima de nadie, ni siquiera de una mujer con mirada bondadosa y ropa humilde que ahora se movía por su sala de estar. Su mandíbula se tensó al ver a Sofía desviarse de sus tareas. En lugar de limpiar el polvo de las superficies impecables, se dirigía hacia el rincón más olvidado de la habitación, donde un piano de cola, una reliquia de tiempos más felices, yacía cubierto por una lúgubre sábana blanca. Su madre, Elena, estaba sentada en su sillón, con la mirada perdida en el vacío que el Alzheimer había creado en su mente, un laberinto de recuerdos rotos y presentes confusos. Alejandro sintió una punzada de ira. ¿Acaso le pagaba para holgazanear? ¿Para revivir fantasmas en lugar de cumplir con su chamba? Se inclinó hacia la pantalla, sus dedos listos para llamar a la agencia y exigir un reemplazo inmediato, esperando el momento exacto para confirmar su sospecha, para validar esa voz cínica en su cabeza que le decía que la bondad era solo una máscara de la codicia, pero lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. Antes de contarte qué fue lo que vio, si esta historia ya te atrapó y sientes que tocará tu corazón, por favor déjanos un like y que Dios te bendiga. Estamos con el sueño de llegar a los 1000 suscriptores y créenos, nos falta muy poquito. Con tu ayuda, podemos lograr esa meta que tanto anhelamos. No te cuesta absolutamente nada y para nosotros significa el mundo entero. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir trayendo historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Ahora, volvamos a esa fría tarde en Madrid, a la pantalla del tablet de Alejandro y al secreto que estaba a punto de ser revelado. Con una delicadeza que Alejandro no había visto en años, Sofía retiró la sábana del piano. El polvo danzó en el aire, iluminado por el sol pálido que se filtraba a través de los ventanales. Luego se arrodilló junto a su madre y con una ternura infinita le tomó las manos, esas manos frágiles y arrugadas que una vez lo habían acunado. Elena se sobresaltó, confundida, pero Sofía le susurró algo al oído, una frase suave e inaudible que pareció calmarla. Con una paciencia celestial, guió los dedos temblorosos de la anciana hacia las teclas de marfil y ébano. Alejandro contuvo la respiración, su enojo disipándose para dar paso a una desconcertante curiosidad. ¿Qué demonios estaba haciendo esa mujer? No era parte de sus deberes, no estaba en el contrato. Era algo más, algo que escapaba a su lógica empresarial. Entonces, el sonido llenó el silencio. Al principio, era una melodía torpe y desafinada. Los dedos de Elena tropezando con las teclas como un niño aprendiendo a caminar. Pero Sofía estaba allí, sus manos firmes sobre las de ella guiándolas, corrigiendo con amor cada nota equivocada. Y entonces comenzó a cantar. Era una vieja canción de cuna, una que Alejandro no había escuchado en más de 30 años, una que su madre le cantaba para ahuyentar sus pesadillas infantiles. En ese instante, a través de la fría tecnología de una cámara de vigilancia, Alejandro vio a su madre sonreír. No era una sonrisa vacía, sino un destello de pura y lúcida felicidad, un eco de la mujer que fue. Y él, el magnate de la tecnología, el rey de un imperio vacío, se quedó paralizado, con las lágrimas rodando por su rostro por primera vez en décadas. Aquella melodía infantil había demolido el muro que Alejandro construyó alrededor de su corazón durante décadas. Ladrillo a ladrillo, ese muro se había levantado con cada negocio cerrado, cada competidor aplastado,
y cada hora extra en la oficina. En su mente, el éxito era el único lenguaje de amor que conocía. Creía firmemente que proveerle a su madre la mejor atención médica, el apartamento más lujoso y un flujo interminable de dinero era la máxima expresión de su devoción filial. Se convenció a sí mismo de que las llamadas perdidas, las visitas apresuradas y la distancia emocional eran sacrificios necesarios en el altar del progreso. No se daba cuenta de que, mientras construía un imperio para ella, la había dejado sola en un castillo dorado, una reina sin nadie que escuchara sus historias o sostuviera su mano, mucho antes de que la enfermedad se llevara sus recuerdos. En el otro extremo de la ciudad, en una modesta colonia donde los vecinos todavía se daban los buenos días, vivía Sofía. Su mundo no estaba hecho de mármol y acero, sino de paredes que necesitaban una mano de pintura y de muebles heredados que contaban la historia de su familia. Llegada de México, hacía unos años, con un corazón lleno de sueños y los bolsillos casi vacíos. La vida en Madrid le había enseñado a luchar. Trabajaba en 1900 múltiples chambas, limpiando oficinas por la noche y cuidando niños los fines de semana. Todo para mandar lana a su familia y mantener a flote su pequeño hogar. Pero a pesar del cansancio que a veces se reflejaba en sus ojeras, Sofía poseía una riqueza que Alejandro no podía concebir, una empatía inagotable, una paciencia forjada en la adversidad y la firme creencia de que un gesto de cariño podía sanar más que cualquier medicina. Sus primeros días en el penthouse fueron un desafío. El lugar se sentía como un museo, frío e imponente, y las instrucciones que le había dejado la enfermera anterior eran tan clínicas como un manual de electrodomésticos. Elena, atrapada en su niebla mental, la miraba con miedo y desconfianza, a menudo gritando o escondiéndose cuando Sofía intentaba acercarse. Pero donde otros veían a una paciente difícil, Sofía veía a una mujer asustada. En lugar de forzarla, le hablaba con la misma ternura con la que le hablaría a su propia abuelita. Le cantaba las canciones que su mamá le enseñó en Veracruz, le describía los colores del atardecer a través del ventanal y le contaba historias de su pueblo, llenando el opresivo silencio con el calor de su voz, esperando pacientemente a que una semilla de confianza germinara en aquel campo baldío. El primer brote de esa confianza surgió una tarde, durante la comida. Elena se negaba a probar bocado, apretando los labios con una terquedad infantil. La enfermera anterior habría recurrido a la alimentación forzada, pero Sofía simplemente se sentó a su lado. «Sabe, doña Elena», comenzó con voz suave, «esto me recuerda a mi abuelita. Ella preparaba un caldito de pollo que, según decía, curaba hasta el mal de amores. Al principio yo no lo quería, pero ella se sentaba conmigo y me contaba cómo conoció a mi abuelo en la plaza del pueblo, y entre risas y recuerdos, el plato se vaciaba sin darme cuenta. Mientras hablaba, Sofía tomó una cucharada y la sopló suavemente. Elena la miró, y en sus ojos, por un instante, pareció brillar una luz de entendimiento. Lentamente abrió la boca y aceptó la comida. Alejandro observaba estas interacciones a través de sus cámaras con una mezcla de emociones que lo confundían. Cada gesto de Sofía era un bálsamo para su conciencia culpable, pero también un espejo que reflejaba su propio fracaso como hijo. Se sentía aliviado de que su madre estuviera en buenas manos, pero profundamente avergonzado de que esas manos no fueran las suyas. Comenzó a encontrar excusas para volver a casa más temprano, pero se quedaba en el umbral de la sala, incapaz de cruzar la frontera invisible que lo separaba de ellas. Escuchaba sus risas, el sonido del piano, el murmullo de las historias de Sofía, y se sentía como un extranjero en su propio hogar, un espectador de la vida que debería haber estado viviendo junto a la mujer que se lo dio todo. El frágil equilibrio se rompió con el regreso de Beatriz, la enfermera jefe que había contratado inicialmente. Una mujer de 1906, uniforme almidonado y una eficiencia tan afilada como un bisturí, Beatriz representaba todo lo que Alejandro había creído que era correcto: profesionalismo, disciplina y una estricta separación entre el cuidado y el afecto. Al ver los métodos poco ortodoxos de Sofía,
Su ceño se frunció con desaprobación. Los pacientes con Alzheimer necesitan rutinas rígidas, no sentimentalismos baratos, le dijo a Alejandro en privado, con un tono que insinuaba que la compasión era una forma de incompetencia. Para ella, Elena no era una persona, sino una condición médica que debía ser manejada, controlada y contenida con la máxima asepsia emocional. La presión de Beatriz se volvió una campaña sutil, pero constante. Criticaba la comida que Sofía preparaba, cuestionaba los horarios de medicación y dejaba informes pasivo-agresivos sobre la falta de progreso de la paciente. Finalmente, se sentó con Alejandro en su frío despacho y le dio el golpe final. «Señor, entiendo su apego, pero la señora Elena requiere un cuidado especializado que esta mujer no puede ofrecerle. Sus métodos son un riesgo, crean una dependencia emocional insana que puede llevar a crisis. Lo más humano, lo más profesional, sería trasladarla a una institución especializada. Conozco las mejores, puedo gestionar todo el proceso». La palabra humano en sus labios sonó tan vacía y corporativa que a Alejandro se le heló la sangre, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Como si la presión interna no fuera suficiente, su mundo exterior también exigía su atención. Su socio, Javier, lo bombardeaba con llamadas y correos electrónicos sobre una fusión crucial en Nueva York. «Alejandro, tienes que venir. Esta es la oportunidad de nuestras vidas. Nos consolidará como líderes globales. Son solo 2 semanas, macho. Deja todo bien atado aquí y vente. El imperio no se va a dirigir solo. ¿O qué?». La voz de Javier era el eco de su antiguo yo, la sirena que lo llamaba de vuelta al único mundo donde se sentía competente y en control, un mundo de números y estrategias donde las emociones eran una debilidad y el amor una variable no cuantificable que no tenía cabida en la hoja de cálculo de su vida. Una noche, al llegar a casa más tarde de lo habitual, agotado por la presión de Beatriz y Javier, se detuvo en el pasillo, atraído por una luz cálida que emanaba de la sala de estar. No era la luz fría de las lámparas de diseño, sino la de una pequeña lámpara de lectura. Se asomó y vio a Sofía sentada en una alfombra, junto al sillón de su madre, leyéndole un libro de poemas de Neruda. La voz de Sofía era un susurro melodioso, y Elena, aunque probablemente no entendía las palabras, tenía la cabeza ligeramente inclinada, escuchando, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Por primera vez, aquel inmenso y lujoso apartamento se sintió como un hogar, y el dolor en el pecho de Alejandro se hizo casi insoportable. La encrucijada era inevitable y brutal. Por un lado, estaba la lógica fría de Beatriz y la ambición desmedida de Javier, el camino que había seguido toda su vida, el que le prometía más poder y más control. Por otro, estaba el camino que Sofía le mostraba, uno de compasión, vulnerabilidad y conexión humana, un territorio desconocido y aterrador que lo obligaba a enfrentar al hombre en el que se había convertido. Tenía que tomar una decisión: seguir construyendo su imperio de soledad o atreverse a derribar los muros y aprender a ser, simplemente, un hijo. La respuesta estaba a punto de llegar, impulsada por un viejo álbum de fotografías y un billete de avión que representaba mucho más que un simple viaje de negocios. Estoy escribiendo el acto 3. La mañana de la partida llegó con un cielo gris plomizo que era el perfecto reflejo del alma de Alejandro. Vestido con un traje a la medida que se sentía como una armadura, se encontraba de pie frente al inmenso ventanal de su oficina, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de sus conquistas. En su mano, el billete de avión a Nueva York se sentía a la vez ligero como el papel y pesado como una losa de granito. Era su pasaporte de regreso a la normalidad, a un mundo de certezas y cifras donde él era el rey. Pero por primera vez en su vida, ese reino le parecía estéril y desolado. La voz de Javier resonaba en su cabeza, hablándole de billones y de legado, mientras la voz de Beatriz le susurraba sobre la eficiencia y la lógica del cuidado profesional, ambas ahogando el débil eco de una canción de cuna. Intentaba convencerse a sí mismo de que irse era el acto más responsable. Se decía que el negocio no podía esperar, que el futuro de miles de empleados
dependía de su presencia en esa mesa de negociaciones. Racionalizaba que dejar a su madre bajo el cuidado adecuado que Beatriz recomendaba era una decisión pragmática, no un abandono. Sería una transición difícil, pero necesaria para el bienestar a largo plazo de Elena. Se repetía estas mentiras como un mantra, esperando que la repetición las convirtiera en verdad. Pero cada argumento lógico se estrellaba contra la imagen persistente de la sonrisa de su madre. Una sonrisa que no había sido comprada con dinero, sino evocada con una simple melodía, un gesto de pura y desinteresada humanidad que él había olvidado cómo ofrecer. El billete de avión en su mano era más que un simple documento de viaje. Era el símbolo de su cobardía. Cada línea de texto, desde su nombre impreso en mayúsculas hasta el destino final, JFK International Airport, parecía burlarse de él. Representaba su tendencia a huir, a esconderse detrás de la fachada del magnate ocupado para no tener que enfrentar el desordenado y doloroso terreno de las emociones humanas. Irse a Nueva York significaba elegir la fría comodidad de una suite de hotel de 5 estrellas sobre el calor incierto de un hogar que apenas comenzaba a redescubrir. Significaba, una vez más, delegar el amor, subcontratar la compasión y pagarle a extraños para que fueran la familia que él no sabía cómo ser. Era la salida fácil, el camino que conocía, y por eso mismo se sentía terriblemente equivocado. Con un suspiro de resignación, se sentó en su escritorio. El cuero frío de la silla un pobre consuelo para su agitación interna. Su mirada cayó sobre su tablet oscura y silenciosa. Una última vez, se dijo. Solo un último vistazo para asegurarse de que todo estaba en orden antes de partir hacia el aeropuerto, antes de sellar su decisión. Con un movimiento casi autómata, sus dedos desbloquearon la pantalla y abrieron la aplicación de vigilancia. Las imágenes en miniatura de las diferentes habitaciones aparecieron, una cuadrícula de su vida vacía. Su dedo se detuvo sobre la vista de la sala de estar y con un toque, la imagen se expandió, llenando la pantalla y en un instante todo su universo. No sabía que ese simple gesto sería el punto de no retorno. La escena que lo recibió no era de crisis ni de negligencia. Era tranquila, casi sagrada. Sofía no estaba limpiando ni administrando medicamentos. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y sobre su regazo descansaba un objeto que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco doloroso. El viejo álbum de fotos de su madre. Reconoció al instante la cubierta de cuero gastado y las iniciales doradas, ER, casi borradas por el paso del tiempo, y el roce de las manos que lo habían ojeado 1000 veces en el pasado. Era una cápsula del tiempo, un tesoro de recuerdos que él mismo había condenado a una caja polvorienta en el trastero, considerándolo un vestigio inútil de un pasado que ya no existía. Verlo de nuevo, abierto y vivo, fue como recibir una descarga eléctrica. Sofía pasaba las páginas con una lentitud reverencial, deteniéndose en cada fotografía para explicársela a Elena, quien miraba con una curiosidad infantil su habitual velo de confusión momentáneamente levantado. Alejandro acercó el tablet a su rostro como si pudiera atravesar la pantalla y unirse a ellas en el suelo. La primera imagen que enfocó la cámara fue la de la boda de sus padres. Su madre, radiante con un vestido blanco y un velo de encaje, sonreía a un joven que Alejandro apenas recordaba como su padre. «Mire, doña Elena, qué guapa estaba usted el día de su boda», decía Sofía con voz suave. Parecía una estrella de cine. Seguro que todos los muchachos del barrio andaban tras sus huesitos. ¿A que sí? La siguiente página reveló una foto descolorida por el sol. En ella, una Elena mucho más joven, con el pelo alborotado por la brisa marina y un traje de baño de una pieza, reía a carcajadas en una playa. Sostenía un castillo de arena a medio construir, y la alegría en su rostro era tan pura y contagiosa que Alejandro sintió el fantasma de una sonrisa en sus propios labios. «Y aquí», continuó Sofía, su dedo trazando el contorno de la figura en la foto. «Aquí se ve que era usted un alma libre. Le encantaba el mar, ¿verdad? Puedo sentir la sal en el aire y el sol en la piel solo de verla. Qué tiempos aquellos llenos de vida y de sueños». Luego Sofía pasó a una foto que golpeó a Alejandro con la fuerza de un puño.
Era su madre sosteniéndolo a él, un bebé regordete envuelto en una manta azul. La mirada de Elena en esa foto era de una adoración tan profunda, de un amor tan incondicional, que era casi doloroso de contemplar. Era la mirada de una madre que veía el universo entero en los ojos de su hijo. Alejandro se tocó la mejilla, sintiendo el ardor de las lágrimas que amenazaban con volver. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida tratando de ganarse una aprobación que ya se le había concedido de forma total y absoluta desde su primer aliento. ¿Y este bebé tan cachetón, quién será?, preguntó Sofía en un tono juguetón, acercando el álbum al rostro de Elena. Este pequeñín es su más grande tesoro, su Alejandro. Lo quería más que a nada en este mundo. Me contó una vez que cuando nació, sintió que su corazón se iba a salir del pecho de tanto amor. Elena extendió una mano temblorosa y tocó la imagen del bebé, su propio rostro de hace 40 años. Un murmullo ininteligible escapó de sus labios, un sonido frágil y lleno de una emoción que trascendía las barreras de su mente enferma. Era el lenguaje universal del amor maternal, un idioma que Alejandro había olvidado por completo cómo hablar y entender. La estocada final llegó en la página siguiente, una foto de Elena en su adolescencia, con los ojos llenos de esa chispa desafiante y soñadora de la juventud. Estaba sentada en los escalones de su antigua casa, abrazando una guitarra. Sofía se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas, y luego dijo la frase que lo cambiaría todo. Esta era usted, Elena. Estaba tan llena de vida, tan llena de música y de futuros por escribir, y quiero que sepa una cosa, esa mujer sigue aquí adentro, todavía está aquí. En ese preciso instante, una solitaria lágrima se deslizó por la mejilla arrugada de Elena, un río silencioso que llevaba consigo el peso de una vida entera. Aquella lágrima fue la gota que derramó el vaso de la compostura de Alejandro. El tablet se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El mundo a su alrededor se desvaneció. El rascacielos, la conferencia, la fusión multimillonaria, todo se convirtió en un decorado insignificante. Solo existía esa imagen en su mente, la lágrima de su madre. Una lágrima que él no había estado allí para secar, una lágrima que revelaba que, bajo las capas de olvido y confusión, su madre todavía sentía, todavía sufría, todavía recordaba la ausencia de su hijo. Se sintió como el ser más miserable y egoísta del planeta. Con un movimiento brusco, se puso de pie, derribando su silla en el proceso. El estruendo resonó en la oficina silenciosa, pero a él no le importó. Sus ojos se clavaron en el billete de avión que yacía sobre la mesa. Lo miró con un odio visceral, como si fuera una serpiente venenosa. Ya no veía en él una oportunidad de negocio, sino una sentencia de exilio autoimpuesto, un contrato que firmaba para oficializar su fracaso como ser humano. Cada letra impresa le quemaba la retina, recordándole la distancia que había puesto entre él y la única persona que siempre lo había amado sin condiciones. Agarró el billete con una mano temblorosa de rabia y de una nueva y feroz determinación. El papel, tan fino y frágil, se sentía increíblemente resistente, como si luchara por mantenerlo atado a su antigua vida. Lo sostuvo frente a sus ojos, viendo a través de él la imagen fantasmal de la lágrima de su madre. Con un grito ahogado que fue mitad sollozo y mitad rugido, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en el silencio, un acto de rebelión final contra el hombre que había sido hasta ese momento. No se detuvo ahí. Siguió rasgando el billete en pedazos cada vez más pequeños, con una furia purificadora. Los trozos de papel caían sobre su escritorio de caoba como confeti en un funeral, el funeral de su ambición desmedida, de su soledad autoimpuesta. Cada pedazo era una cadena rota, una excusa menos, una mentira destrozada. Cuando terminó, solo quedaban fragmentos ilegibles. Respiraba con dificultad, con el pecho agitado, pero por primera vez en años, sentía que podía respirar aire puro. Había elegido, y ahora tenía que correr a casa, sin pensar en su portafolio, ni en su abrigo, ni en las llamadas frenéticas que seguramente ya estaban inundando su teléfono. Corrió hacia la puerta
Pasó junto a su asistente, quien lo miró con asombro y simplemente dijo: «Cancela todo, absolutamente todo». No esperó respuesta. El viaje en el ascensor fue una eternidad. Cada piso descendido una capa de arrogancia que se desprendía de él. Al llegar al estacionamiento se metió en su auto de lujo y lo arrancó con un rugido, las llantas rechinando al salir a toda velocidad. Por primera vez, no le importaba el destino de su empresa, solo le importaba llegar a tiempo para enmendar el suyo. Condujo por las calles de Madrid como un loco, ignorando los claxones y las reglas de tráfico. Cada semáforo en rojo era una tortura, un obstáculo que lo mantenía alejado de su redención. En su mente solo había una imagen, su madre, y un pensamiento que se repetía sin cesar: «Perdóname, mamá, por favor, perdóname por tardar tanto». En medio de su carrera frenética, su teléfono sonó. Era Javier. Sin dudarlo, descolgó, y antes de que su socio pudiera decir una palabra, Alejandro dijo con una voz firme que no admitía réplica: «No voy a ir, Javier, la fusión puede esperar», y colgó, cortando el último lazo que lo unía a su pasado. Finalmente, llegó a su edificio. No esperó al ballet. Dejó el coche mal aparcado y corrió hacia el vestíbulo. Subió en el ascensor privado, golpeando el suelo con el pie, impaciente. Cada segundo se sentía como una hora. Tenía miedo de llegar demasiado tarde, miedo de que el frágil momento de lucidez de su madre se hubiera desvanecido para siempre. Cuando las puertas se abrieron directamente en su apartamento, un sonido agudo y desagradable lo recibió, haciendo que la sangre se le helara en las venas. Era la voz de Beatriz, afilada y llena de un desprecio apenas disimulado. «Le estoy diciendo que su método es un riesgo», decía Beatriz, con el dedo índice apuntando a Sofía. «Está creando una dependencia emocional insana y confundiéndola. Lo que ella necesita es un entorno controlado, no este teatro sentimental». Sofía se interponía protectoramente entre la enfermera y Elena, quien se había encogido en su sillón, asustada por los gritos. Sofía, con una calma digna, simplemente respondió: «Ella solo necesita cariño, señora. No es un objeto, es una persona». Fue en ese momento cuando Alejandro entró en la habitación, su presencia llenándolo todo. Las tres mujeres se giraron para mirarlo. Beatriz sonrió con suficiencia, creyendo que había llegado su refuerzo. Sofía lo miró con aprensión, sin saber qué esperar. Elena simplemente lo miró, con sus ojos nublados por el miedo. Alejandro caminó lentamente, sin apartar la vista de Beatriz. Se detuvo frente a ella, tan cerca que la enfermera tuvo que echar la cabeza hacia atrás. Su voz, cuando habló, fue increíblemente tranquila, pero tenía el peso del acero. «Beatriz», dijo, «le agradezco sus servicios. Ya no son necesarios. Por favor, recoja sus cosas y váyase». La sonrisa de Beatriz se desvaneció, reemplazada por una expresión de total incredulidad. «¿Qué? Pero señor, estoy haciendo lo mejor para su madre. Esta mujer es una irresponsable». «He dicho que se vaya», repitió Alejandro, su voz un poco más alta, la calma empezando a resquebrajarse para dar paso a una furia helada. «Usted ve a mi madre como una enfermedad que hay que gestionar. Sofía la ve como la mujer que es. Ahora, por favor, fuera de mi casa». Beatriz, al ver la determinación inquebrantable en sus ojos, farfulló una protesta, pero finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación, derrotada y humillada. Con la salida de Beatriz, un silencio profundo y pesado cayó sobre la habitación. Sofía todavía parecía en shock, procesando lo que acababa de presenciar. Alejandro no le dio tiempo a reaccionar. Su mirada se posó en su madre, todavía encogida y asustada en el sillón. Con pasos lentos y vacilantes, como si temiera romper el frágil ambiente, se acercó a ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho, un tambor que marcaba el ritmo de la confesión que estaba a punto de hacer. Cada paso era una disculpa, cada metro recorrido un océano de arrepentimiento. Cuando llegó junto a ella, no se quedó de pie, mirándola desde arriba como siempre había hecho. Para sorpresa de Sofía, Alejandro se arrodilló. El costoso traje de diseñador se arrugó en el suelo de mármol, pero a él no le importó. Se puso a la altura de su madre, mirándola a los ojos. Por primera vez, no vio a la paciente de Alzheimer,
ni a la carga que debía gestionar. Vio a su mamá. Vio los ojos que le habían enseñado el mundo, el rostro que había besado sus rodillas raspadas, las manos que lo habían sostenido en la oscuridad, y se rompió. «Mamá», susurró, su voz quebrada por la emoción. Agarró el álbum de fotos que había caído al suelo y lo abrió en la página donde estaba él de bebé. Su mano, tan firme en las salas de juntas, temblaba incontrolablemente. «Mamá, soy yo, Alejandro». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, fluyendo libremente por sus mejillas. «Estoy aquí y te pido perdón. Perdóname por haberme tardado tanto. Perdóname por todo». Dejó caer la cabeza sobre el regazo de su madre, sollozando como el niño que no se había permitido ser en 30 años. El mundo pareció detenerse en ese instante. Sofía se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas, siendo testigo de un milagro. Elena, que había estado inmóvil y asustada, parpadeó lentamente. Miró al hombre arrodillado a sus pies, a esa cabeza de pelo oscuro, sacudida por los sollozos. Muy despacio, como si emergiera de una profunda niebla, levantó su mano temblorosa. Con una fragilidad infinita, la posó sobre el cabello de su hijo, un gesto ancestral y lleno de significado. La mano de Elena acarició torpemente la cabeza de Alejandro. Era un toque débil, casi imperceptible, pero para él fue como si todo el amor del universo se concentrara en esa caricia. Levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, justo a tiempo para ver cómo los labios de su madre se movían, y entonces escuchó la palabra que creyó que nunca volvería a oír de ella, la palabra que sanó todas sus heridas y le dio un nuevo propósito. En un susurro apenas audible, tan frágil como el ala de una mariposa, Elena dijo su nombre: Alejandro. El vínculo, roto por el tiempo, la distancia y la enfermedad, finalmente se había restaurado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. A partir de ese día, el penthouse de cristal y mármol comenzó a descongelarse. La transformación fue lenta pero constante. Alejandro, guiado por Sofía, empezó a desmantelar el museo y a construir un hogar. Desaparecieron las cubiertas de plástico de los sofás y en su lugar aparecieron mantas suaves y cojines de colores vivos. Las paredes, antes desnudas y blancas, se poblaron con las fotografías del viejo álbum, creando un mosaico de recuerdos que servían como ancla para la mente errante de Elena. El silencio opresivo fue reemplazado por la música que a ella le gustaba, viejos boleros y baladas que a veces la hacían tararear. El olor a desinfectante industrial fue sustituido por el aroma del caldo de pollo de Sofía y del café recién hecho que Alejandro aprendió a preparar cada mañana. Ya no era un espacio de exhibición, sino un refugio de vida, calor y, por primera vez, de amor incondicional. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de Alejandro. A la mañana siguiente de su revelación, convocó una junta de emergencia. Para el asombro de su socio y de toda la mesa directiva, anunció que delegaría gran parte de sus funciones como CEO, asumiendo un rol de consejero. «He pasado mi vida construyendo un imperio», les dijo con una calma que nadie le conocía, «y en el proceso descuidé mi verdadero reino, que es mi familia. Mi prioridad ahora es otra». Vendió su colección de autos deportivos, canceló membresías en clubes exclusivos y reorganizó su agenda por completo. Sus tardes ya no pertenecían a las videoconferencias, sino a los paseos lentos con su madre por el jardín, a las sesiones de piano y a las largas conversaciones con Sofía, aprendiendo de ella el arte olvidado de simplemente estar presente. Comprendiendo que la gratitud debía manifestarse en acciones concretas, Alejandro se aseguró de que Sofía nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. La sentó un día y en lugar de un simple aumento, le presentó los documentos de un fondo fiduciario que había creado para ella y su familia en México, garantizando su educación y su futuro. «No eres una empleada, Sofía», le dijo con los ojos húmedos. «Eres el ángel que me devolvió a mi madre y me enseñó a ser un hijo. Eres parte de esta familia y la familia se cuida». Sofía,
abrumada por la emoción, solo pudo abrazarlo, sellando un pacto de lealtad y cariño que iba más allá de cualquier contrato laboral. Ella le había dado un tesoro invaluable, y él le respondía con la seguridad y el respeto que siempre había merecido. Inspirado por la dedicación de Sofía y con el deseo de honrar la lucha de su madre, Alejandro canalizó su energía empresarial hacia un nuevo propósito. Invirtió una parte considerable de su fortuna en crear la Fundación Elena. Su misión no era buscar una cura médica, sino enfocarse en el aspecto más olvidado de la enfermedad, el cuidado del alma. La fundación se dedicó a entrenar y apoyar financieramente a cuidadores, enseñándoles la importancia de la conexión humana, la musicoterapia, la validación emocional y la dignidad del paciente. Su lema, visible en cada folleto y en la pared de su nueva oficina, era simple pero poderoso. No podemos salvar sus recuerdos, pero podemos llenar su presente de amor. 3 años después, el legado de Elena florecía de la manera más hermosa. Ella ya había fallecido, pero su partida fue serena, en su propia cama, sosteniendo la mano de su hijo. En un día soleado, Alejandro y Sofía, ahora socios en la vida y en su misión, inauguraron el Centro Elena, una residencia modelo para pacientes con Alzheimer. No era un asilo, sino un hogar vibrante, lleno de luz, música y jardines. Mientras recorrían las instalaciones, Alejandro se detuvo ante una habitación. Adentro, un joven cuidador le cantaba una vieja canción de cuna a un anciano, guiando sus manos sobre un pequeño teclado. El anciano sonrió, un destello de reconocimiento en sus ojos. Alejandro le sonrió a Sofía, con el corazón lleno de paz, sabiendo que la lágrima de su madre se había transformado en un océano de compasión que seguiría tocando incontables vidas. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.